Empezaremos en lo que es la segunda parte de este tema. Ya he dicho que la parte más complicada era la primera, donde había mucha carga conceptual, quizá algo más abstracto y más difícil para vosotros. Esta parte es más sencilla, es decir, los tres siguientes puntos lo que hacen es abarcar el recorrido histórico por el franquismo. Yo lo he dividido en tres etapas. La larga posguerra, que iría desde el 39 al 53, después la época del desarrollismo, desde el 53 al 69, y el final del franquismo del 69 hasta el 75. Es una opción válida, bastante utilizada por muchos historiadores, aunque también hay otros que utilizan otras divisiones. Hay gente que lo divide en dos grandes etapas, desde el 39 al 59 y después del 59 al 75. Hay gente que establece cuatro. Bueno, esto no tiene demasiada trascendencia mientras sea lógica esta división y en este caso pues así lo es. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es un recorrido histórico por los aspectos fundamentales de los distintos periodos del franquismo, porque al ser una dictadura tan larga y tener, como dijimos, esa ideología tan volátil, tan poco fija, en la que el franquismo va a ir variando a lo largo de estos años. ¿Vale? Vamos a empezar por la primera etapa, que hemos titulado la larga posguerra, sería desde el final de la guerra civil, desde el 39, hasta, nosotros la hemos situado hasta el 53, cuando hay una serie de acuerdos internacionales que cambian la situación internacional del franquismo, ¿vale? Pero en general se suele hablar de, bueno, la época de la autarquía, la larga posguerra, la década de los 40, que tiene unas características muy definidas. Como siempre os recomiendo que veáis los vídeos que vienen en la presentación. Todos los vídeos que están en la presentación, cuando los pongo es porque considero que son bastante importante. Y como os digo, en esta época ya hay muchísimo material videográfico y es muy interesante para que veáis cómo eran las cosas en ese momento. Así que lo primero que os recomiendo es que veáis este vídeo, ¿de acuerdo? Después, en cuanto a la explicación de esta época, va a venir marcada por dos cuestiones fundamentales. Por un lado, una de la que ya hemos hablado, por la fuerte represión política durante toda la década de los 40, hasta el 49 va a haber presos por motivos políticos, que eran básicamente por haber participado en el lado republicano en la guerra, y va a haber, ya digo, una represión y un control muy grande de la población, como hemos visto anteriormente. Pero sobre todo en el tema económico y por supuesto va a afectar a la sociedad, estaría marcada esta época por la llamada autarquía. ¿Qué es la autarquía? Pues bueno, la autarquía básicamente es un sistema económico que propone que el Estado, cualquier Estado, un Estado es capaz de autoabastecerse, es decir, de producir aquello que su población va a necesitar sin tener que recurrir al exterior, es decir, sin tener que hacer importaciones, sin tener que comprar nada fuera. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué hace esto el franquismo? Pues hay varios motivos, como os explico ahí. Desde motivos ideológicos, puesto que estos modelos autárquicos eran muy propios de los modelos totalitarios, fascistas. También los comunistas lo han usado más de una vez, pero es un modelo que es referente para el franquismo, como Italia y Alemania, eh, en mayor o menor medida en algún momento habían utilizado. Por otro lado, desde un punto de vista político, de control político, es muy interesante para el franquismo ese intervencionismo estatal, es decir, ellos controlan toda la economía, controlan lo que se produce, lo que se vende, lo que se consume, por lo tanto, ejercen desde este aspecto económico un gran poder sobre toda la sociedad y sobre los actores económicos, ¿vale? Entonces, como elemento de control también era interesante. Y después, por necesidad, ahí os pongo exterior, es decir, por necesidad porque los primeros años está presente la Segunda Guerra Mundial, ya sabéis que acaba en 1945, con lo cual era bastante difícil encontrar productos fuera e importarlos, y después porque acaba la Segunda Guerra Mundial, como veremos, España queda prácticamente, la España franquista queda aislada en el contexto internacional y por tanto tampoco tiene muchas opciones de conseguir nada fuera. Entonces, bueno, desde todos esos puntos les parecía propicio o necesaria la existencia de una política autárquica. Sin embargo, o en cualquier caso, las consecuencias de estas políticas van a ser terribles. El franquismo hará mucho hincapié porque la década de los 40, si tenéis a alguien muy mayor os lo puede contar, es conocida como la década del hambre. La gente pasó muchísimo hambre. El franquismo culpaba de ello siempre a la guerra civil, es decir, a la destrucción de la guerra civil y demás. Pero
no era así, no había sido tan destructiva para los sectores productivos y además el ejemplo de países que fueron más destruidos en la Segunda Guerra Mundial a los pocos años empezaron a estar medianamente bien. En España no, la posguerra fue durísima, hubo que eh, esperar hasta mediados de los años 50 para alcanzar el nivel económico de antes de la guerra civil. Es decir, fue una época de penuria, de reducción de poder adquisitivo. ¿Por qué? Pues porque no se producía lo suficiente. Es decir, la industria no tenía tecnología, no tenía apoyo financiero, no tenía apoyo financiero de empresas exteriores que le ayudasen o que invirtieran, no tenía materias primas en el exterior, entonces no se producía lo suficiente. De hecho, se llega a tal punto de que al no producirse lo suficiente para la población, se empiezan a organizar las llamadas cartillas de racionamiento, que las podéis ver aquí. Esto era una cartilla de racionamiento en la época del primer franquismo, donde a cada familia o a cada individuo se le daba una serie de tickets, como veis ahí, de cupones, que era lo que podía comprar. Es decir, esos cupones, pues, eran una cantidad determinada de pan, de arroz, de trigo, de lo que fuese, y eso era lo único que podías comprar durante la semana. Había que ir, como veis aquí, a unos centros específicos, controlados obviamente por el gobierno, donde la gente canjeaba esas cartillas de racionamiento por los productos que le tocaban para toda la semana. Y era muy poco. Era tan poco que lo que ocurrió es que se creó un mercado negro, un mercado aparte en el que los más pudientes pues compraban a un precio carísimo aquello que necesitaban. Incluso los menos pudientes pues hacían esfuerzos para intentar conseguir algo en el mercado negro, desde no solo alimentos, sino por ejemplo también medicina. Todo estaba muy controlado por el gobierno, todo necesitaba cualquier tipo de comercio, distintas licencias de importación, exportación, de importación durante mucho tiempo poco, y al final lo que se creó es un mercado negro y un entramado de corrupción tremenda. El que conocía a alguien en la alta jerarquía del Estado, pues podía conseguir permisos para vender algún producto, para comerciar con algún producto y por tanto al final lo que se creó una red corrupta tremenda. Pero la mayoría de la población lo que pasó es muchísima hambre. ¿Vale? En cuanto a la política exterior en esta primera época, bueno, pues podemos decir que España estuvo tremendamente aislada. España en un primer momento, sobre todo por la influencia del cuñado de Franco, Serrano Suñer, que era claramente fascista, le concertó una entrevista con Franco, con Hitler a Franco en Hendaya en 1940. No llegaron a un acuerdo, España no entró oficialmente en la guerra, aunque sí le dio wolframio a los alemanes, que era un material fundamental para las armas y mandó a la División Azul para luchar en Rusia. Pero oficialmente no entró en la guerra. En cualquier caso, claro, cuando los países del eje, los países que apoyaban a Alemania, Italia, Japón, empezaron a perder batallas, sobre todo a partir de 1943, Franco intentó distanciarse lo máximo que pudo de esa alianza con el nazismo. Sin embargo, nada más acabar la guerra, es verdad que queda aislado. La ONU condena explícitamente a España como un país que ha apoyado a los regímenes fascistas. Recomienda la retirada de embajadores, que es como una cuestión simbólica de que no hay que reconocimiento exterior por parte del resto de países. Hay un bloqueo económico, no llega nada a España. España no entra dentro del Plan Marshall, que es un plan elaborado por Estados Unidos para ayudar con dinero a los países que habían sufrido la Segunda Guerra Mundial, sobre todo para que no cayera en la órbita comunista. En el caso de España, como sabían que de todas formas no iba a caer en la órbita comunista, ni siquiera lo intentaron, o sea, no hubo necesidad y por tanto España no recibió ningún aporte del Plan Marshall. Es verdad que este aislamiento no dura mucho o no demasiado tiempo, porque a partir de 1947, 48, la cosa empieza a cambiar. El problema ya no es tanto eh, el, la relación del franquismo con los movimientos fascistas, sino la nueva situación que se está creando que va a dar lugar a la Guerra Fría de enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y esa situación sí va a ser más beneficiosa para Franco, como veremos a continuación. Pero no quiero adelantar tanto.
Vamos a ver en política interior, en estas primeras épocas, en el principio de los años 40 y demás, es verdad que hay oposición, pese al control que tiene el franquismo de la situación, hay oposición al régimen, sobre todo en el exterior, hay un gobierno republicano en el exilio, los monárquicos intentan mover la opción de que vuelva la monarquía parlamentaria a través del hijo de Alfonso XIII, don Juan de Borbón, a través del manifiesto de Lausana, aunque aquello no acaba de cuajar. Y en el interior también había una oposición fuerte, sobre todo con los maquis, que ahora os comentaré algo, y de hecho en 1944 se intenta una invasión de guerrilleros que estaban en Francia, luchando en la Segunda Guerra Mundial, que ya está prácticamente acabado, intentan entrar en el Valle de Arán, pero son detenidos por las fuerzas franquistas. Y después interiormente, pues sobre todo en las zonas más nacionalistas, en Cataluña, en el País Vasco, sí que hay alguna huelga y algún intento de oposición. Aquí vemos al anterior rey, don Juan Carlos, el padre del rey actual, y a su padre, es decir, el abuelo del rey actual, don Juan de Borbón. Sobre los maquis, que si os interesa lo podéis ver, creo que merece la pena. En, en cuanto a la sociedad y la vida cotidiana, pues bueno, creo que como ponéis la frase clave es que la vida cotidiana de la mayoría de los españoles estuvo marcada por la escasez y el miedo. Escasez por la falta de producto y miedo por la represión. Socialmente el franquismo pues diseñó una sociedad basada en los valores de la España tradicional, con una rígida moral, en la que los valores católicos tenían muchísima importancia y donde pues prácticamente todas aquellas eh, avances sociales que había establecido la legislación republicana pues fueron abolidos. Eh, la mujer vuelve a ocupar un papel secundario, la homosexualidad considerada delito, la libertad de expresión queda criminalizada, ¿de acuerdo? El ocio de los españoles pues queda reducido a los toros, el fútbol y el cine, aunque en cine con mucha censura. Podéis ver, por ejemplo, aquí como era una escuela franquista, si os fijáis, una escuela solo de niños, vuelven a separarse niños y niñas, con José Antonio, Franco, el crucifijo, ¿de acuerdo? Veis aquí un ejemplo de la censura que llegaba no solo a la película en sí, sino incluso a los carteles. Aquí veis, aquí como censuran este vestido de Rita Hayworth.